sean mejores, sean más parecidas al valor exacto. Porque acuérdense que el problema es el mismo, en el capítulo 19 es el mismo, y lo que queremos es hallar el valor de y en un x que es diferente de x0, y lo que queremos es una aproximación, un valor aproximado de y en x estrella. Y ese valor aproximado lo hemos aprendido a calcular por el método de Euler la clase pasada, y hoy lo vamos a aprender a calcular por ese mismo método modificado. Entonces vamos a comenzar recordando el método rápidamente, porque el método de hoy se basa en el anterior, o sea que sí o sí el anterior hay que tenerlo en mente. Entonces vamos a recordar que un problema de valores iniciales, cuando la función f que la define es continua, vimos en el capítulo 8, cuando vimos la teoría general de soluciones, la solución es única. O sea, un problema de una ecuación diferencial de orden n con condiciones iniciales, bajo ciertas hipótesis que siempre se cumplen en nuestro caso, tiene única solución. Lo que no sabemos es cuál es la solución. Entonces vamos a suponer que esa solución gráficamente sea esta curva. Esta sea la función incógnita, y de x. Esta sea la solución exacta. Y vamos a suponer que esta es la solución del problema anterior. Es decir, que en el punto x0 la curva toma un valor y sub 0. Y sabemos que la recta tangente nos da una primera aproximación. La recta tangente es lo que nos da el método de Euler en el punto x estrella, digamos. Vamos a llamarle a ese punto x estrella, vamos a suponer que es este valor. Entonces, el método de Euler, ¿qué hacía? Decía, bueno, el valor de f en x estrella, que es esta altura, lo vamos a aproximar por el valor de la recta tangente. Y a ese valor vamos a ponerle, vamos a dibujar un poco mejor. Bueno, entonces el método de Euler me decía que el valor de y en x estrella, que es ese es el valor exacto, lo aproximábamos por este valor que, recuerden, se llamaba i sub 1. Y la fórmula del método de Euler era que in más 1 era igual a in más h por f de xn y n. Y recuerden que esta f de xn y n se abreviaba i'N. Bueno, eso es el método de Euler, lo vimos en la clase pasada. Después vamos a hacer también un ejemplo del método nuevo, y de algún modo vamos a estar repasando el anterior. Así que ahora es una explicación teórica, después vamos a hacer un ejemplo para que todo esto que voy a tratar de explicar teóricamente después se entienda cómo se aplica en la práctica. Entonces, hasta ahora no hay nada nuevo, estamos repasando, recordando el método de Euler, y escribo solamente una cosa más, y es que por el método de Euler, el valor de i en x estrella, el valor de i en x estrella, lo aproximábamos por i sub 1. O sea, este valor que estoy marcando acá gráficamente, lo aproximábamos por este otro valor. Y también sabemos que cuando ese valor estaba muy lejos del original, esa aproximación no es tan buena. Es mejor cuando está más cerca. Bien, entonces, a pesar de que el dibujo
a propósito lo hice lejos para que el dibujo se vea con claridad, vamos a suponer que este X estrella está cerca, ¿sí? Y que esta es una buena aproximación, I sub 1. A Euler se le ocurrió una manera de encontrar una aproximación mejor, que es la siguiente. Ahora viene lo nuevo. Lo nuevo es que Euler dice, yo voy a sustituir el problema de valores iniciales que estaba arriba, el 19.1, lo voy a sustituir por este otro problema que no está en el libro, pero que yo se los escribo. Esto es para entender, no está en el libro. El problema es I' igual a f de xy, es la misma ecuación diferencial, pero ahora le pongo I en x1 igual I sub 1. En lugar de poner I en x0 igual I sub 0, que es este punto, pongo este punto. Al poner este punto, estoy diciendo que la solución de este problema, con este cambio que estoy haciendo en la condición inicial, esa solución, esa curva, solución, esa única solución que existe, va a pasar por este punto. O sea que no va a ser la que tengo dibujada, va a ser otra. Vamos a suponer que esa otra curva que pasa por este punto sea esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar la recta tangente a esa curva en ese punto, que la voy a dibujar con regla para que me quede mejor. Vamos a dibujar con regla la recta tangente a esta curva. Supongamos que esta es la recta tangente. Y lo que vamos a hacer con estas dos rectas, con la que teníamos antes y la que acabo de dibujar, es considerar lo que se llama la bisectriz. La que pasa por entre medio de las dos. Ahora la dibujo a la bisectriz. Bueno, esta recta que está en color violeta es la que hace que este ángulo sea igual a este. Es decir, la que pasa exactamente por la mitad de las dos rectas tangentes. La que era tangente en x0 y 0, que está en lápiz, y la que está en color verde, que era tangente a la solución de este otro problema, y que pasa por el punto x1 y 1. Y a esa recta que está en violeta, y que como es bisectriz, tiene como pendiente la semisuma de las pendientes de las dos rectas, la que está en lápiz y la que está en verde, esa recta, ahora eso lo voy a repetir de vuelta y lo voy a escribir, pero lo digo rápidamente, esa recta violeta que tiene esa pendiente promedio, semisuma, voy a dibujarla, una paralela a ella, que pase por el punto x0 y 0. Entonces, esto que voy a dibujar ahora es una recta paralela a la violeta, paralela a esta, violeta, pero que pasa por este punto. Profe, perdón, Entonces, ¿estos están en el apunte? Esta y esta son paralelas. Les pongo una flechita de que no te que son escucha, paralelas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Jorge, sí, te estaban preguntando si estaba en el apunte esto. Bueno, acá me está preguntando Silvana en el chat. Profe, ¿el gráfico está en el apunte? No, justamente. En el apunte no hay ningún gráfico. Ese es el defecto que tiene el libro de Bronson Costa, que para explicar los métodos numéricos no hace la interpretación geométrica. Y para mí la interpretación geométrica ayuda a entender las fórmulas, porque yo perfectamente les puedo dar las fórmulas sin ningún dibujo, pero bueno, justamente me parece a mí que se entiende más que con el gráfico. Igualmente el libro lo dice, está escrito, o sea, la explicación, lo mismo que yo digo oralmente, el libro está escrito, pero le falta el dibujo. Tiene ese defecto de que no tiene el dibujo. Ni este, ni el que hice en la clase pasada tampoco está, el dibujo de Euler.
Bueno, entonces justamente este gráfico es para subsanar ese inconveniente de que no hay ninguna gráfica en el libro, por lo menos en la teoría, ¿correcto? Bueno, entonces, hecha esta aclaración de que el gráfico no está en el libro, y que esta recta que acabo de dibujar es paralela a la que está en color violeta y pasa por el punto x0 y 0, lo que se dio cuenta Euler, y que además en este dibujo se ve bien, es que si yo ahora tomo como valor aproximado de I en X estrella, en lugar de tomar I1, tomo el valor de esta recta, tomo este como I1, esa aproximación es mejor que la anterior. Fíjense que verdaderamente este I1 está más cerca del verdadero valor que el I1 de antes. Entonces el I1 de antes es lo que se llama el predictor. Después le vamos a ver que este es P I1. Y este I1 va a ser el corrector del anterior. O sea, el anterior era como un valor intermedio de ayuda, pero el definitivo I1 va a ser este. Y este I1 se calcula de la siguiente manera. Entonces, este que pusimos acá es P, va a ser P y N más 1. No va a ser el definitivo, sino el provisorio. Esa P es de predictor. ¿Y cuál va a ser el IN más 1 definitivo? Bueno, el IN más 1 definitivo va a ser este que voy a escribir ahora. Va a ser IN más H. Bueno, y ahora hay que poner la pendiente. Bueno, entonces, ¿qué es I'N? Vamos a empezar. I'N es la pendiente de la recta tangente. O sea, esta recta, la que está en lápiz, la voy a marcar por acá para que no quede todo encimado. Esta tiene pendiente I'N. Y la recta en color verde tiene pendiente I'1. ¿Sí? I'N es esto, f en xn y n. Y I'1 es una abreviatura de f en x1 y 1. ¿De acuerdo? Y la recta que está en color violeta tiene pendiente, como es la bisectriz, es el promedio de estas dos pendientes. O sea que la recta que está en color violeta tiene pendiente I', bueno, acá trabajé con 1, ¿no? Entonces vamos a poner I'1, porque estamos con el 1. Vamos a poner el 1 en vez de n. Entonces la pendiente de la que está en color violeta va a ser I'1 más I, esperen, me equivoqué. Este es I'0. Claro, esa es I'0. Sí, sí, es 0. Sinceramente no escucho lo que me hablan. Escucho un susurro, lamentablemente escucho un susurro. No sé qué problema tendré, a lo mejor tengo el celular algo mal configurado. Pero bueno. Pero como me están escribiendo en el chat, por suerte, ahí me di cuenta que me están diciendo eso. Bueno, entonces la recta violeta tiene como pendiente el promedio de las pendientes de las dos, de la que está en lápiz y la verde. O sea que la pendiente de la violeta va a ser I'0 más I'1 sobre 2. Esta cuenta es la pendiente. Entonces, como la pendiente es esa, ahora esta h la multiplico por eso. La multiplico por I'0. Bueno, acá no sería 0. Acá sería n. Y acá sería I'(n más 1).
dividido 2. Porque lo que va multiplicando al h, f de x, n y n, es i'n, es la pendiente, en el paso n. Entonces, en el caso de la recta que dibujé última, de esta última, que le voy a poner 2 flechitas, solamente para que sepan que estoy hablando de esa, en el caso de esa recta, la pendiente de esa recta es i'n más i'n más 1 sobre 2. Que sería, en el caso del primer paso, sería i'0 más i'1 sobre 2. Bueno, ¿dónde? Y acá viene la aclaración, ¿dónde? I'N, ya sabemos lo que es, pero lo escribo de vuelta, es f en xn y n. Es lo que está acá arriba. Y acá viene lo nuevo. I'N más 1 debería ser f en x n más 1 y n más 1, siguiendo la misma lógica. Pero ¿cuál es el problema? Que IN más 1 es lo que yo quiero calcular. O sea que yo no puedo, yo cuando voy a poner I'N más 1, todavía no tengo cuánto vale IN más 1. Entonces, para calcular I'N más 1, pongo el predictor de IN más 1. Es decir, pongo este. El que me da el Euler común. Entonces, poniendo en I'N más 1, f en xn más 1 y p y más IN más 1, estoy calculando el IN más 1 definitivo en función de cosas que conozco. Muy bien. Todo esto, no la parte gráfica, repito, pero sí las fórmulas están en el libro. Ahora les voy a compartir pantalla, pero déjenme que les ponga, antes de compartirles, les ponga el número de fórmula y después les comparto. Esta que pone acá, esta que está acá, es la 19.3. Y esta que puse acá es la 19.4. Así cuando después comparen con el libro, miran lo que yo escribí, pueden hacer una captura de pantalla, miran lo que está en el libro y van viendo si les coincide o no les coincide. Muy bien. Entonces ahora, y el libro dice, y también lo pongo acá, así cuando les comparto ya después nos concentramos en el libro dice que esta ecuación 19.3 es el predictor y esta, la 19.4, es el corrector. Bueno, entonces, el método modificado primero calcula el predictor, que es lo que aprendimos en la clase pasada, ahora vamos a hacer un ejemplo, después calcula el corrector y tomo como valor final el que me da el corrector. Y así para cada n, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que si yo, bueno, acá hemos hecho todo suponiendo que x estrella es x1, ¿no es cierto? Bueno, si el x estrella estuviera más lejos, supongamos que el x estrella estuviera más lejos, yo tengo que poner valores intermedios. Por ejemplo, yo tengo que poner el x1 acá y x estrella sería el x2. Y entonces hago todo este proceso para x1 y después lo repito en x2. Y si estuviera muy lejos, pongo más valores intermedios. Este sería x1, este sería x2, este sería x3, y el x estrella sería x4. Y la separación entre esos valores intermedios sería el h. Ese h que aparece en la fórmula es el paso, que es la cantidad de veces que tengo que aplicar el método, sea el mejorado o el común, para llegar de x0 hasta x estrella, ¿sí? Aumentando, digamos, el valor de x en un paso h cada vez, en una longitud h, en un valor h cada vez. Bueno, entonces creo que esto no tiene errores, esto que estoy mostrando.
les voy a poner en pantalla el libro ahora, así lo vemos cómo está en el libro y después hacemos un ejemplo. Entonces le pongo en pantalla el libro. Entonces acá está lo que les decía. Bueno, después lean todo esto, léanlo, pero les menciono rápidamente. Acá plantea el predictor, acá plantea el corrector, pero fíjense que acá en este nivel el predictor todavía no le pone la P, ¿sí? Es como una primera aproximación. Son fórmulas, incluso estas dos fórmulas, aunque dice nombre predictor-corrector, acá no le pone número, porque no son las fórmulas definitivas, porque todavía al predictor hay que ponerle P, que lo hace acá. Esta es la 19.3 que les decía yo. Esta predictor es la misma que está acá arriba. No, esta no es la que está acá arriba. Esta es P y prima n más 1, no está arriba, perdón. Esta es la que yo puse, que si ven la hojita que yo escribí, sería esta. O sea que ahora que me doy cuenta, esta no es la 19.3, voy a corregir, disculpen, voy a corregir. Entonces, para no crear confusión, porque me equivoqué yo, esta no es la 19.3, la 19.3 es esta. Ahora voy a aclarar. Esta es la 19.3. Y la 19.4 no es esta, sino que son las dos. O sea, la 19.4 es el conjunto predictor-corrector. A ese conjunto predictor-corrector, a ese conjunto le llamamos 19.4. Entonces acá me equivoqué. Entonces la 19.3 es esta. La que yo llamé 19.3 no tiene ningún número especial, pero sí tiene un número esa junto con la otra. La pareja predictor-corrector, la pareja es la 19.4. Bueno, entonces hecha esa aclaración, fue un error mío los números que puse, pero en el libro están bien, yo los había puesto mal. Vuelvo a compartir pantalla, hecha esta aclaración. Entonces, ahí tenemos la 19.3 que yo les decía, y acá está la 19.4, que son las dos juntas, predictor correcto. Bueno, ahora se va a entender bien cuando lo veamos en la práctica, cómo funciona esto. Lo que viene ya dije que no iba, método de Runge-Kutta no va, método de Adams y compañía no va, método de Milne no va, valores iniciales no va, y lo de orden de un método numérico, léanlo, léanlo, y cualquier cosa lo explico después. Para no desviarnos de lo que expliqué recién, prefiero hacer ahora un ejemplo, ahora enseguida, y después ver el tema del orden. Los primeros problemas, el problema 19.1, coincide, si ustedes después lo miran más tranquilos en su casa, voy a hacer el primer problema, el 19.1, como ejemplo. Pero el problema en sí mismo, la ecuación diferencial y la condición inicial, es el mismo que habíamos hecho la clase pasada cuando hicimos el ejemplo del Euler. La clase pasada habíamos hecho el 18.12, el 18.12, porque acuérdense que en el capítulo 18 los primeros ejercicios eran de métodos gráficos, que nosotros no los vemos. Y cuando llegaba a Euler, ya era el ejercicio 18.12. El primer ejercicio de Euler era el 18.12. Y también eran de Euler, acuérdense, el 18.11 y el 18.10, pero esos eran teóricos. Esos eran los que yo hice cuando en la explicación mía, que sería como la que hice hoy, pero del capítulo anterior, esa explicación mía era la solución del ejercicio 18.10 y 18.11, que son teóricos. Pero a pesar de ser teóricos, tampoco tenían el dibujito. Por eso, de algún modo, lo que les hice yo, como que es un poquito más completo, porque tiene el gráfico. Y el 18.12
era el mismo que vamos a hacer ahora, el 19.1, pero ahora lo vamos a hacer por el Euler modificado. Dice, utilice el método modificado de Euler para resolver y' igual i menos x, y en 0 igual a 2, en el intervalo 0,1, con un paso h0,1. Bueno, eso era o el 18.12 o el 18.13. No me acuerdo el número exacto, pero era uno de los que hicimos, o que había que hacer. Bueno, entonces vamos, les dejo de compartir pantalla, total, eso después lo pueden mirar ustedes. Hago un poco de lugar para escribir el ejercicio este. Hago un poco de espacio para escribir el ejercicio 19.1, que lo vemos como ejemplo, pero en el libro está resuelto. Como no hay ningún ejemplo en el libro, yo tomo este ejercicio como ejemplo. Y es el mismo, es parecido al 18.12 y 18.13. Ahora me acuerdo, la diferencia es que el 18.12 tomaba como paso un cuarto y el 18.13 0,1, que es el paso que vamos a aplicar nosotros. Es decir, vamos a resolver el problema i' igual i menos x, y en 0 igual a 2, en el intervalo 0,1, eso quiere decir que lo que me están pidiendo es i en 1, y me están pidiendo que use un paso 0,1. Directamente, acá me piden, ya en el primero me piden 0,1. Bueno, muy bien. Entonces, acuérdense que esto sería f de xy, esto sería x0, esto sería y0, este sería lo que se llamaba el x estrella, el 1, el valor que quiero calcular, y no lo voy a calcular en forma exacta, sino en forma aproximada. Entonces vamos a poner una viborita, en vez de un igual, dos curvas que significan un valor aproximado, no exacto, pero un valor aproximado más parecido al que hicimos la clase pasada, porque el método de Euler modificado aproxima mejor que el método de Euler original. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Vamos a hacer la tabulación del método. Vamos a hacer una tabla, como hicimos la clase pasada, dándole valores a n, encontrando el valor de xn más 1 y el valor de in más 1. Lo que pasa es que acá vamos a agregar una columna. Vamos a agregar la del valor del predictor y el verdadero in más 1 final, que es el que no tiene la p adelante. Entonces vamos a tabular el método con estas columnas. Y acuérdense que en el primer renglón poníamos los valores iniciales, x0, y0, y después le dábamos valores a n, 0, 1, 2, y acuérdense que el último valor en este caso va a ser 9, ¿correcto? Porque el paso es 0, 1, entonces si yo tengo que llegar de 0 hasta 1 con un paso 0, 1, tengo que hacer 10 pasos. Entonces el valor de n, si a x estrella le llamábamos x sub k, ¿quién es k? K es x estrella menos x0 sobre h. O sea que en este ejemplo, si yo divido, bueno, esto sería xk, sí. Si yo divido x estrella que es 1, x0 que es 0 y h que es 0,1, me da 10. ¿Qué quiere decir? Que k es 10. Entonces, cuando n vale 0, me queda x1. Cuando n vale 1, me queda x2, porque yo tengo n más 1 acá. Cuando n vale 2, me queda x3. Y cuando n vale 9, que sería k menos 1, ahí tengo x10.
es el último, el que vale 1. O sea, esto es 0,1, 0,2. Voy aumentando de a 0,1. Acuérdense que la recurrencia para las x es xn más 1, es xn más h. O sea, a las x siempre le voy sumando h y llego al que le sigue. Y a las y no, en las y hay que hacer toda la fórmula que ya explicamos y que ahora vamos a volver a hacer para que vean cómo se aplica todo lo que acabamos de decir en la práctica. Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a calcular el predictor de I1 primero, después I1. Después vamos a calcular el predictor de I2 y después I2. Y así sucesivamente. Y cuando lleguemos a I10, ese valor I10 es la solución. Perdón. Es la solución. Es decir, vamos a tomar como valor aproximado de I en 1, I10. Este I10 lo tomamos como valor aproximado de lo que nos están pidiendo. Nos piden I en 1, y vamos a decir que su valor es aproximadamente lo que nos dé I10. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, repito, 10 pasos. No vamos a hacer los 10 pasos, voy a hacer 2 o 3 para que entiendan cuál es la mecánica, y una vez entendido el procedimiento, después es cuestión de tiempo, ¿no es cierto? No les vamos a dar en un examen valores tan grandes, pero hasta 3 o 4 pasos les podemos pedir. No les vamos a pedir 10 pasos, pero, repito, 3 o 4 podría ser que se les pida, porque es para saber si entienden el procedimiento. Bueno, si hacen 3 o 4 pasos bien, quiere decir que entendieron que si en vez de hacer 3 o 4 tuvieran que hacer más, el procedimiento lo conoce. Bueno, entonces vamos a... Yo voy a superponer, para no quitar de pantalla todo esto, que de algún modo es todo lo que tenemos así más o menos visto, sin nada nuevo, voy a ir superponiendo una hoja, voy a poner una hoja y la voy a quitar para no estar quitando de pantalla. Este movimiento de superponer una hoja me viene mejor. Entonces voy a escribir en esta hoja las fórmulas que vamos a usar, que son las que quedaron fuera de pantalla, la del predictor, PIN más 1, IN más H, F de XN, IN, y IN más 1, corrector, IN más H por F de XN, IN, más F de XN más 1, P de IN más 1, sobre 2. Bueno, el libro no lo pone así, lo pone de otra manera, pero es esto. Es esto. El libro lo pone, total le estamos explicando, el libro lo pone así. P, así tenemos las dos en pantalla, la que estoy poniendo yo, que es la manera larga, pero que es la manera que definitivamente es la que necesito, y vamos a compararla con la manera más breve en la escritura nada más que usa el libro. Entonces el libro pone IN, H por, y pone I'N. I'N abrevia esto. Muy bien. Y el libro pone IN más 1 igual IN más H, y este 2 lo pone debajo de la H, primera diferencia, y esta suma pone primero este, que le llama PI'N más 1, y después pone este, que ya dijimos es I'N. El libro lo escribe así. ¿Correcto? Después lo pueden mirar. O sea, esto así es 19,4. Yo lo estoy mirando, por eso
me doy cuenta que en este caso no me estoy equivocando. Estoy diciendo las cosas bien. Bueno, muy bien. Pero las cuentas las vamos a hacer con esta de acá arriba. Entonces, ¿cómo sería lo de acá arriba cuando n vale 0? Porque nosotros estamos en el n igual 0. Tenemos que llenar primero este casillero. Primero tenemos que llenar acá, después tenemos que llenar acá. Es decir, estamos en el caso n igual 0. Entonces, en n igual 0, ahí creo que se ve, en n igual 0, estas dos voy a escribir. Esas dos voy a escribir. En n igual 0, ¿qué me queda? Me queda P1, Pi1, es igual a I0, más H, si quieren le ponemos H, pero ya en este ejercicio vale 0,1, F en X0, Y0. Y ya pongo la segunda también con n igual 0, con el n igual 0, y 1 igual I0 más 0,1 sobre 2 por F en X0 y 0 más F en X1 P y 1. Bueno, ahí tenemos lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Para tratar de que todo quede en pantalla, aunque quede por ahí desprolijo, I0, ¿se acuerdan? I0 era 2. Más 0,1. Y F, acuérdense, era I menos X. O sea, F sería I0 menos X0. O sea, sería 2 menos 0. O sea que me quedaría 2 más 0,1 por 2. O sea, me quedaría 2 más 0,2. O sea, me quedaría 2,2. Ese 2,2 es P y 1. 2,2. Ahora lo vuelvo a poner en pantalla. Ahí pongo el 2,2. ¿Correcto? Este 2,2 es el que me dio recién. Bueno, y ahora vamos a hacer esta otra cuenta. La del I1. Sin el P. Este es el predictor. 2,2. 2,2 es el predictor. Vamos ahora al corrector. El corrector es I0 más 0,1 sobre 2 es 0,05. Y acuérdense que F es I menos X, o sea que es I0 menos X0, vamos a ponerlo así por ser la primera vez con letra, y F de X1, P y 1 es P de I1 menos X1. ¿Correcto? O sea, la F es lo que está acá, ¿no? La F es la resta, en este ejercicio. La F va cambiando problema a problema. En un mismo problema, en este, siempre va a ser la resta, I menos X. Bueno, entonces acá ponemos la resta. Ahora vamos, este lo estamos haciendo paso por paso para que se entienda la mecánica. El que se da cuenta y se da cuenta que tiene que poner tal número, está perfecto. Si saltean este paso que yo hice recién y ponen el que voy a hacer ahora, si se acuerdan que I0 vale 2, que X0 vale 0, pueden poner así. Y P de I1 es el que encontramos recién. P de I1 es este, 2,2. Entonces pongo 2,2 acá. Y X1, acuérdense que X1 es 0,2, era 0,1. X1 es 0,1. Y si no se fijan en la tablita, que ahora está tapada, no quiero mover mucho, quiero terminar esta cuenta. Entonces me queda 2 más 0,05, esto es 2, y esto es 2,1, si no me equivoco. Quiere decir que esto es 4.1, o sea que en definitiva tengo que hacer 4.1, multiplicarlo por 0,5,
A ver, vamos a ver. Eso me da 2,05. Y cuando hago la suma, esta suma me da 2 más 2,05, me da 4,05. ¿Correcto? 4,05. A ver, esperen un segundito. Acá estoy Profe, metiendo la pata, estoy haciendo mal. Ahora vamos a ver en qué me estoy equivocando. Sí, tienen razón. Acá me están señalando el error. Me dice, profe, no es por 0,05, claro. Entonces, cuando multiplican 4,1 por 0,05, eso es lo que hice mal, ahora voy a corregir, les da 4,1 por 0,05, les da 0,205. Así es. 0,205. Entonces no me va a dar esto, sino que me va a dar 2,205. Me va a dar esto. Y eso sí está bien. 2,205, como me están poniendo en el chat, quedaría I1. Correcto, correcto. Bueno, entonces vamos a escribir acá lo que va. 2,205. 2,205 I1. Bueno, vamos a hacer un paso más. Así ya después lo analizan cada uno con más tranquilidad, pero hacemos uno más. Igual todo esto está hecho en el libro, pero hacemos uno más para ver que andamos bien. Vamos a calcular PI2. Bueno, entonces, PI2, yo me guío por la fórmula, digamos, que tiene N. P, el predictor de I2 sería I2 más H por F, perdón, I1, siempre el anterior hay que poner, el anterior sería I1 más H en F, X1, I1. Y el corrector sería I1 más H sobre 2, F en X1, I1, más F en X2 y el predictor de I2. Bueno, esto con letras, ¿no es cierto? Ahora vamos a los números. P de I2 es I1, bueno, I1 es justamente este valor 2,205. Es este que está acá arriba. Todavía está en pantalla. 2,205 más H y F es la resta, I menos X. I1 menos X1, o sea que es 2,205, que es I1, menos X1, X1 es 0,1. Entonces, si no me equivoco, esto da 2,105, esta cuenta da 0,205 y la suma da, a ver, va a dar un 5, que es este, 0 más 5, 5, 1 más 0 es 1, 2 más 2 es 4, y 2 más 0 es 2. La suma va a dar 2,4155. Valor que es correcto, recién lo miré con el libro. 2,4155 lo ponemos acá. 2,4155. Lo ponemos ahí, volvemos a la hojita de los cálculos, y ahora vamos a I2. I2 es I1
2,205 más h sobre 2, 0,05 por f en x1 y 1. Bueno, f en x1 y 1 es este, o sea que puedo aprovechar esto y poner directamente este valor, ¿no es cierto? 2,105. ¿Correcto? O sea, esto es lo mismo que esto, o sea esto, o sea esto, o sea esto. Bien. Y ahora le sumo f en x2 y 2. F es la resta, o sea que ahora tengo que hacer p y 2 menos x2. Vamos a hacerlo con letra y después lo ponemos con números. P y 2 menos x2. P y 2 es esto que nos dio acá. 241, 155. 241, 55. Y x2 es 0,2. x2 es 0,2. Entonces, esta resta nos va a dar 2.255. 2.255. Esta suma, vamos a hacerla con la calculadora para no equivocarnos, nos va a dar 2,105 más 2,2155. Esta suma me va a dar 4,3205. Este producto, ahora hay que multiplicar 4,3205 por 0,05. Ahora lo voy a hacer bien para no equivocarme como antes. Me va a dar 0,21, 0,21, 60, 25. Y esta suma, que es el valor final, la suma de esto más esto, esa suma me da 2,205, 2,42, 10,25. 2,42, 10,25. Bueno, entonces si... Ahora después vuelvo a poner en pantalla, pero saco esta hojita para anotar. 2,42, 10,25. Eso va acá. 2,42, 10,25. ¿Correcto? Bueno, está todo bien. Ese realmente es I2. Está todo chequeado. Después ustedes lo pueden comprobar con el libro. Les pongo una vez más la hojita de las cuentas para que la tengan, por si quieren hacer una captura para después controlar si las cuentas les dan bien o no les dan bien cuando las hacen solos. Bueno, entonces este es el procedimiento. Repito, esto, aunque sean pocos pasos, igual es largo. Fíjense que yo hice 2 pasos nomás y fíjense todo el tiempo que me llevó. Lógicamente lo estoy haciendo más lento que lo normal porque lo estoy explicando. Pero igualmente es lento. Igualmente, más lento. Es más lento que el Euler común. Porque hay que hacer el Euler común, que es el predictor, y después hacerle la mejora. Y todo lo que está en pantalla es la parte del Euler mejorado. O sea, todo lo que está en pantalla es la mejora. Bien. Les voy a compartir pantalla con el libro para decirles una cosa más, aunque el método ya está explicado. Ahora lo que tienen que hacer, si lo entendieron, es practicarlo. Y si cuando lo practican surgen dudas, tienen que preguntar. Acá les estoy compartiendo este ejercicio hecho por el libro. Todo lo que hicimos nosotros acá también está hecho paso por paso. O sea que fíjense, este es el paso en que yo hice recién. Este 2,42, 10,25. Y el libro hace, con todo detalle como acá, hace un paso más. Bueno, primer comentario. Esto les puede llegar un momento que les queden muchísimos decimales. Por ejemplo, en este último resultado que pone el libro, ya tiene 7 decimales. ¿Por qué hay que trabajar con muchos decimales? Porque si uno redondea y no le coincide con el libro, uno nunca va a saber
si no nos coincide porque redondeamos, o si no nos coincide porque lo hicimos mal. Entonces es conveniente trabajar con una cantidad grande de decimales. No tanto como 7, porque ya sería, digamos, demasiado, pero 5 decimales no sería raro, o 4. Nosotros en un examen le vamos a decir con cuántos decimales tienen que trabajar. Pero mínimo 4, por lo bajo. Más normalmente son 5, porque como ven, los decimales enseguida aumentan, o sea que aunque uno empiece de 0,1, algo que tiene un solo decimal, en el segundo paso ya tenemos 5 decimales, en el tercer paso ya tenemos 7, entonces mínimo 5. Después sí, hay que redondear, y bueno, pero si uno trabaja ya redondeando, ya toma el criterio, redondeamos en 5, aunque todos, es decir, si todos redondean, a todos les va a dar igual porque todos redondearon. Y solamente va a ser distinto si uno lo hace con más decimales. Pero si todos trabajan con la misma cantidad, a todos le tienen que dar igual. Bueno, a ver acá, preguntan, hay una consulta por el chat, dicen, este material, Santiago pregunta, ¿este material está en el Classroom? Dice que lo está buscando y no lo encuentra. Yo creo que sí, que hay un PDF que lo subimos varias semanas atrás, o sea, tenés que buscarlo varios días antes, varias semanas atrás, que dice Bronson Costa, capítulo 18 y 19. Este archivo que está en pantalla tiene el capítulo, no, me equivoqué, 19 y 20, perdón, 19 y 20. Y acá dice Valentina que están todos en el CBG. Sí, en el campus de la facultad, en el campus virtual, probablemente también esté. Pero en el Classroom está. Búsquenlo, que lo hemos dejado hace algunas semanas atrás. Si no, igual vamos a chequear, y si algo llega a faltar lo vamos a agregar. Pero está todo, está todo. Si no me equivoco. Creo que no, porque otras comisiones ya han dado este tema y no han dicho que falte nada. Bueno, entonces, primer comentario sobre la cantidad de decimales, ¿no es cierto? Y segundo comentario es que este método conviene tabularlo y que estos cálculos se hagan en forma auxiliar. O sea que lo que uno puede presentar, hasta para ayuda a uno mismo, es una tabla como esta que está acá en pantalla, que hasta este valor el libro lo hace paso por paso, y del paso 0,3 en adelante ya omite las cuentas con detalle, pero sobreentiende que ya se entiende el procedimiento. Y una cosa interesante, y que a veces también se les puede pedir en un examen, es que calculen el error de la aproximación. Fíjense que acá hay una columna más de las que yo hice. Bueno, acá falta la columna del predictor. Esa yo aconsejo que la hagan, porque les puede ayudar para control, ¿no es cierto? El predictor. Falta la columna P y N, que yo la puse y acá no está. Y acá está esta última columna que yo no escribí, que es la solución verdadera. Esta columna no siempre se puede hallar, porque a veces no hay solución verdadera porque el sistema no es lineal, pero cuando es lineal, como en este ejemplo, ustedes pueden calcular la solución exacta. Es más, yo les recomiendo que lo hagan como ejercicio, y también se les puede pedir en un examen que un mismo ejercicio lo hagan en forma exacta y también lo hagan por Euler. Muchas veces se les pide eso para que justamente puedan calcular el error, porque si no supieran cuánto vale la solución exacta, no se puede calcular el error cometido al obtener una solución aproximada. En cambio, si uno conoce la solución exacta, uno puede hacer la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada, y eso les da lo que se llama el error absoluto. Entonces voy a dejar de compartir un minuto para escribir esto que estoy diciendo, que no está en el libro, digamos, por eso se los doy en esta hojita. Hay dos tipos de errores. El error absoluto, cuando uno resuelve un problema por Euler, o por Euler, esto que voy a decir ahora vale para el capítulo 18 y también vale para el 19. Para todos
métodos que sean aproximados. Hay dos tipos de errores. El error absoluto, que lo vamos a abreviar E sub A, que es la diferencia entre el valor exacto menos el valor aproximado. El valor absoluto de esa diferencia, o sea, esa diferencia tomada siempre positiva, me da el error absoluto. Y está el error relativo, que es el error absoluto dividido el valor exacto. Y está el error relativo, que se simboliza E sub R, el error relativo. Está el error relativo porcentual, que es el error relativo por 100. El error relativo es este. Y si a este valor lo multiplican por 100, les da el error relativo porcentual, que representa ese número que me dé esta cuenta, representa en qué porcentaje del valor exacto representa el error absoluto. Por ejemplo, supongamos que el valor exacto es 100 y el error absoluto es 1. Quiere decir que el error absoluto es el 1% del valor exacto. Entonces, el error relativo porcentual me indica, porque a veces uno dice, me estoy equivocando en 1, el error me da 1. Bueno, ¿ese 1 es mucho o es poco? Depende. Es mucho si el valor exacto fuera 2. Si el valor exacto es 2 y yo me equivoco en 1, me estoy equivocando en el 50%. Ahora, si el valor exacto es 100 y yo me estoy equivocando en 1, me estoy equivocando en el 1%. Entonces, equivocarse en el 1% no es equivocarse mucho. En cambio, equivocarse en el 50%, ahí sí. Ahí sí. Bueno, a ver, acá me están diciendo por el chat que en el Classroom no está. Bueno, entonces lo vamos a subir. A lo mejor nos hemos olvidado de subirlo a la comisión de ustedes. Puede ser que no estén todas las comisiones. Nos vamos a fijar y lo vamos a subir. Quédense tranquilos. Así que bueno, pensé que estaba. Por eso lo dije confiado porque pensé que estaba, pero si realmente no está, puede ser que no lo hayamos subido a la comisión de ustedes y lo hayamos subido a otra. Y bueno, y hayamos pensado que estaba en todas. Bueno, entonces ya se está haciendo la hora, vamos a dejar acá, cualquier cosa la clase que viene me vuelven a preguntar. Ojo que la clase que viene no es el lunes que viene, porque el lunes que viene es 16, es feriado, el 16 de agosto, este año es feriado, así que la clase que viene sería el otro. Nos vemos de acá a 2 semanas. Así que tienen bastante tiempo para practicar todo esto. Ya van a ser, no sé, digamos, no sé en la práctica si hoy van a llegar a ver esto, pero aunque en la práctica no lleguen a este tema, ustedes traten de hacer algo por su cuenta, porque fíjense que esto es largo, pero es completo. Si sale esto es porque sale Euler, sale todo lo anterior, ¿cierto? Entonces, hagan el esfuerzo, son muchas cuentas. Respecto de las cuentas, les digo una última cosita, que tenemos un minuto, lo voy a aprovechar para decirle. Miren que si las cuentas no es lo más importante. Yo, por ejemplo, recién me equivoqué en una cuenta y me hubiera dado todo mal. Si ustedes no me hubieran dicho que me equivoqué o yo no hubiera mirado el valor del libro y no me hubiera dado cuenta, hubiera arrastrado el error y me hubiera dado cualquier cosa. Entonces, es fácil equivocarse en las cuentas porque son muchas cuentas. Uno en un examen está nervioso, tiene poco tiempo, ¿no es cierto? Bueno, pero es muy importante que no se equivoquen en las cuentas. Porque aunque lo que importa es el procedimiento, si ustedes se equivocan en una cuenta y después arrastran ese error hasta el final del ejercicio, se hace muy difícil corregir con el valor de ustedes, con el valor incorrecto, todos los pasos. Es como que tendríamos que hacer el ejercicio de nuevo con los números de ustedes, para ver si el procedimiento está bien. Entonces, las cuentas háganlas bien, porque obviamente no nos vamos a tomar el trabajo
por cada alumno que se equivoca en una cuenta, hacer el ejercicio con los números incorrectos para ver si el procedimiento lo hizo bien. Eso es imposible de hacer en la práctica. Tenemos que corregir muchos alumnos, no tenemos el tiempo para hacer eso. Entonces la recomendación mía es que sean cuidadosos en las cuentas. No como yo, que me apuré y la hice mal. Ustedes sean más inteligentes, no se apuren, controlen, hagan las cuentas con la calculadora para asegurarse de que no la están haciendo mal. Las cuentas son importantes. ¿Es más importante el procedimiento que las cuentas? Sí. Pero a veces, si las cuentas están mal, es difícil, se hace difícil seguir el procedimiento con números incorrectos. Entonces, por eso les digo que tengan cuidado con las cuentas, háganlas bien, y si las hacen bien, ahí salta enseguida si el error está en la cuenta. Si no les da, enseguida salta si el error fue de procedimiento. Si el procedimiento está bien y no les da, quiere decir que han hecho mal el procedimiento. Bueno, entonces sean cuidadosos, den importancia a los cálculos. No es lo más importante, repito, pero que no sea lo más importante no quiere decir que cualquier cosa que pongan uno no se lo va a considerar y va a decir, bueno, no importa, como hizo bien el procedimiento, se lo vamos a considerar bien. No es así. Directamente porque no se puede hacer eso. Porque son tantas las cuentas que uno no puede seguir el procedimiento si los valores son incorrectos. Entonces, denle importancia a los cálculos, hagan las cuentas con calculadora, no se apuren, trabajen con los decimales con lo más que puedan, mínimo ya dije 4, 5, si no uno siempre está dudando si el error será de la cuenta o será de redondeo. Y bueno, y después practiquen. Si no practican, es fácil equivocarse, aún en el procedimiento, y eso obviamente invalida el ejercicio. Bueno chicos, entonces ya es la hora de que comiencen la clase de práctica. Los saludo a todos, nos vemos de acá a 2 semanas. Chao a todos, nos vemos. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chau, nos vemos de acá a 2 semanas.